Hola, te saluda Beverly y hoy traigo el 7º episodio de Preparándonos para su regreso. Y el tema de hoy se titula El perfeccionismo, el peor distractor. Y para ello quiero llevarte a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muchas veces decidimos no entrar en el lugar santísimo para tener esa comunión con el Padre Celestial porque no nos creemos dignos. Vivimos por debajo de los estándares como hijo amado que el Señor ha escrito a favor de nosotros, mendigando aquello que por herencia ya nos pertenece. Por muchas noches yo me iba a descansar pensando y meditando en todo lo que yo había fallado durante ese día. Lo mala mamá que había sido, la esposa en la cual me había convertido, y todo aquello que yo sentía que no me hacía digna de poder llegar ante el Padre Celestial. Y me convencía de que como no era el momento perfecto, ni yo estaba en la mejor circunstancia de mi vida, era mejor que yo guardara mi distancia ante el Padre Celestial. Hasta que un día yo me encontré en el libro y aquí te voy a dar varias escrituras, así que si no tienes un cuadernito donde apuntar, te recomiendo que pongas pausa para que luego tú puedas meditar en estas escrituras que quiero compartir contigo. Encontré en Hechos 13, del versículo 13 al 22, que Dios describía a David, un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo conocía la historia de David, en donde David no era un hombre perfecto. Él había mentido, había sido un hombre adúltero, había sido un hombre asesino. Yo decía, pero Padre, ¿cómo así que este hombre es un hombre conforme a tu corazón si tú no mientes y tú no eres infiel? Y ahí fue en donde empecé a descubrir el por qué Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Y para eso quiero llevarte a Salmos 63 para que conozcamos un poquito más acerca de este varón. Salmo 63 es un salmo de David cuando él se encontraba en el desierto de Judá. Empecemos a leer desde el versículo 1. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David no buscaba un momento perfecto para buscar al Señor de madrugada. Lo primero que él hacía en cuanto él abría sus ojos, aún sabiendo su condición imperfecta, él decidía buscar a Dios primeramente, aún cuando se encontraba en medio de un lugar árido y seco. Cuando nosotros nos encontramos en medio de una tribulación, en un lugar en donde sentimos que no podemos respirar, que nos hace falta el agua para tan siquiera sobrevivir por lo difícil y doloroso que muchas veces es para nuestra alma, lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. Primeramente porque no nos sentimos dignos y muchas veces porque terminamos culpando a Dios de ese desierto. Pero si te das cuenta la diferencia de David, él no dejaba que lo que no era él perfecto o el lugar perfecto le previniera de buscarlo a él primeramente. Versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Él sabía que necesitaba de la misericordia de Dios, pero que él podía confiadamente entrar ante el trono de gracia y misericordia. Versículo 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Él alababa al Señor en las buenas y en las malas.
Versículo 7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David tenía en claro que era Dios quien lo libraba de las batallas las más difíciles y las más sencillas, y que él como hijo amado se podía refugiar bajo su ala preciosa. Y así te invito a que sigas leyendo Salmo 63. Fue un hombre que buscó una relación de intimidad con el Padre Celestial, más allá de solo oraciones repetidas y vanas donde él llegaba con su propia agenda. Él anhelaba, quiero que leas ahí por último, donde versículo 8, donde dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Él decía que su alma estaba apegada al Padre Celestial, que él no la quería a 5 centímetros, sino la quería junto a él. Es por eso que Dios, no porque este hombre era perfecto, sino por la condición de la relación de intimidad, que nada lo detenía para buscar de su presencia. Y hoy con esto yo te quiero venir a compartir que Dios, Él desde antes que tú nacieras, Él tiene un destino glorioso para ti. Dice Salmo 139, versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Versículo 17, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Dios te quiere cerca de su alma, viviendo en un gozo inexplicable. Y tú hoy a lo mejor te puedes venir a preguntar, pero entonces, ¿por qué no estoy obteniendo lo que por derecho, como hija amada, como hijo amado, me pertenece? Esa salud, esa sanidad que por la llaga de Jesucristo obtuvimos. Esas finanzas que dice la palabra de Dios que nosotros como hijos no vamos a pedir prestados, sino que vamos a dar. O aún ese gozo en donde el lamento fue cambiado en baile. ¿Por qué es que entonces, si Dios tiene planes de bien, si Dios no espera que yo sea perfecta, ¿por qué es que aún yo no estoy gozando de eso? ¿Por qué es que yo ni siquiera llego a pensar que yo soy conforme al corazón de Dios? Y hoy quiero venir en el nombre de Jesús a renovar tu mente con el paso número 7 que te voy a compartir en este episodio para prepararnos para su regreso. Y es que nosotros como hijos amados tenemos acceso ante las cortes celestiales de nuestro Padre amado. Y es que más que un padre, más que un esposo, más que un mejor amigo, nuestro amado Dios es también un juez justo. Para eso quiero llevarte a la palabra de Dios que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 1, en donde nos habla que hay un tribunal que se sienta y se abren los libros. Esos libros en donde se registra todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y es el enemigo el que quiere venir a truncar ese destino glorioso para ti. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10. Te voy a leer aquí entero de la Reina Valera 1909. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador, quiero que escuches esta partecita, el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El enemigo de tu alma y la mía se la pasa todo el día viéndote detenidamente para ver cómo tú piensas de ti misma. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Qué es lo que tu boca dice acerca de tu esposo? Contrario a aquello que tú posiblemente estás pidiendo en oración. Y luego, de día y de noche, va y te acusa delante del Padre.
Tú ya viste, ella no está creyendo las promesas que tú le hiciste. ¿Viste cuán poca fe tiene? ¿Viste que acaba de decir que su marido siempre va a ser el mismo infiel? ¿Viste que ella dijo que nunca nada cambia? Y te acusa y te acusa. Pero hoy en el nombre de Jesús yo vengo a recordarte que en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos abogado y su nombre es Jesucristo. Dice, hijitos míos, no pequéis. Aquí lo primero que te está diciendo el Padre es, por favor, no pequéis, mi hijito, porque eso trae consecuencias. Pero si es que ni modo, resbalaste y pecaste, yo quiero decirte que tú no te tienes que quedar en la condición de un hijo acusado de día y de noche, de un hijo arrastrado en la miseria de las consecuencias de sus pecados, sino decirte, hijito mío, que tú, si pecaste, tienes un abogado, que no solo murió en la cruz por esos pecados, sino que Él está en el tribunal celestial defendiendo tu caso, aquellos de los cuales tú has confesado y te has arrepentido. Quiero aquí llevarte al primer principio para prepararnos para su regreso. Número 1. El diablo tiene casos abiertos en tu contra, casos legales. Esa lista de pecados que tú cometiste de día y de noche que Él ya fue a presentar ante el Padre Celestial. Eso tú lo encuentras en Apocalipsis 12 que te acabo de leer, versículo 10. También te quiero compartir en Efesios 4, versículo 25 al 27, cómo el Señor nos dice que por favor no hagamos estas cuestiones porque le dan lugar al enemigo a acusarte. Mira, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Antes que caiga el sol, antes que Satanás regrese a acusarte nuevamente, arrepiéntete para no darle lugar al diablo, que cuando termine el día él vuelva a ir a acusarte. Por eso dice aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si regresas a Apocalipsis 12:10 dice que de día y de noche el acusador está llevando esos casos delante del Padre Celestial. Y ahora si tú me dices, pero ¿dónde en la Biblia dice que el cielo es una corte celestial? Quiero llevarte a Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice aquí la versión te voy a leer la Biblia de las Américas. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 10. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y luego en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado. ¿Para qué sirven los abogados? Para los tribunales, para los casos en contra o a favor que se quieran defender. El cielo es también una corte celestial. Punto número 1, el diablo tiene casos abiertos en tu contra. Punto número 2, tenemos un abogado a nuestro favor. Y nuevamente quiero resaltar que eso no nos da el derecho de pecar, porque al fin y al cuentas Él me va a defender. No, al contrario, el saber que hubo un cordero que tuvo que ser sacrificado y que ahora Él se sienta en esa corte. Porque a través del arrepentimiento y el aceptar su sacrificio en la cruz es que obtenemos la gracia, favor, misericordia, perdón de nuestro Padre Celestial. Número 3. Se nos dio autoridad para presentar nuestras peticiones por la gracia de Dios. Y para esto te quiero llevar a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
A ver, aquí lo vamos a poner. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí nos habla nuestro Padre Celestial que nosotros no nos tenemos que quedar en la condición de un hijo pecador, un hijo arrastrado por las consecuencias del pecado, la miseria, la pobreza, la enfermedad, la falta de gozo. Tu pasado no define tu futuro. Lo que define tu futuro y tu identidad es lo que Dios ha dicho de ti. Y Dios dice aquí, si tú te humillas, si tú buscas su rostro, si tú te conviertes de tus malos caminos, Dios va a oír desde los cielos, desde el tribunal celestial, y Él perdonará tus pecados, sin importar cuántas veces el acusador venga a acusarte a ti. Y quiero que tú miras esto. Lucas 18 es el siguiente que te quiero leer. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 7. Dice, y aconteció que estando, Lucas 18, versículo 1 al 14. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No desmayes en tu condición de pecador. No te apartes del lugar secreto. Sigue el ejemplo de David, que él siempre oraba sin desmayar. Versículo 2. Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Versículo 7. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos? En otras palabras, esto no habla que Dios es un juez injusto, sino que está diciendo, si ese juez injusto hizo justicia para esa viuda ante su acusador, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ama, siendo un juez justo, oyendo nuestro arrepentimiento y nuestro clamor de día y de noche, cuánto más Él no va a anular esos casos legales que el enemigo ha abierto en nuestra contra? Tu pasado no define tu futuro. El que tu padre fue un alcohólico, el que tu madre fue una adúltera, el que en tu familia todos murieron de cáncer, todos vivieron en pobreza, no define tu destino, porque esas cadenas han sido rotas en el nombre de Jesús para que tú, por derecho de hijo amado, de hijo perdonado, tú puedas disfrutar ese destino glorioso del cual el Señor ha escrito acerca de ti aún antes de haber nacido en Salmos 139. Tú no eres un mendigo, tú no eres llamado por tu pecado, tú eres llamado a través y visto a través del Cordero perfecto, quien se sacrificó en la cruz para que tú no vivieras en la esclavitud del pecado ante un acusador constante en el reino celestial, en los tribunales celestiales, quien quiere truncar tu futuro. A ti se te ha dado poder, no solo para llevar tus peticiones ante el Padre, sino se te ha dado poder en la boca. Y aquí quiero llevarte al siguiente versículo. Y esto lo encuentras en Proverbios 18:21. Te leo de la Biblia de las Américas nuevamente. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Tu boca tiene poder. Lo que tú hablas acerca de tu esposo o lo ata o lo desata. Por ejemplo, esos pactos que
nos ponemos de acuerdo con Satanás sin tan siquiera darnos cuenta. No, si ese hombre nunca va a cambiar, toda su vida ha sido un infiel. No, hombre, sí, ¿qué va a hacer? Mujeres fáciles se le entregan a los hombres. No, hombre, estos hijos nunca van a ser obedientes. Siempre es lo mismo. Esta situación nunca va a cambiar. Siempre tengo que vivir así. Ten cuidado, porque no solo el enemigo está escuchando y te está acusando ante el Padre. ¿Ya oíste cómo habla de su esposo? ¿Ya oíste cómo habla de la otra mujer? ¿Ya oíste lo que está diciendo de sus hijos? Sino también tú tienes poder, y con tu lengua, dice la palabra de Dios, Mateo 16:19, porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que tú estás atando a tu esposo? Tú estás hincada de madrugada y de noche pidiendo por la salvación de esa alma, pero de 9 a 5 estás hablando maldición. Estás atando a tu esposo y a tus hijos, estás atando tus finanzas. Yo he oído gente que dice, es que mi diabetes. ¿Desde cuándo la enfermedad te pertenece a ti? Es que mi pródigo. No llames a tu esposo un pródigo. No llames a tu esposo por su pecado. Llámalo por aquello que Dios ya dijo de tu esposo y de ti. Es ese varón de Dios. Es ese predicador, es ese profeta de las naciones que Él regresará a alabar, a predicar tu palabra, a testificar en YouTube o donde quiera que el Padre Celestial lo llame a hacer. Y yo te vengo a compartir esto porque por mucho tiempo yo até a mi esposo, yo até mis finanzas, yo até la situación en la cual yo desesperadamente quería salir. Hasta que un día me topé en YouTube con los videos de Robert Henderson, y yo voy a poner el link ahí en la descripción, que nosotros no estamos destinados a vivir en la esclavitud de aquellos casos en la corte celestial que han sido abiertos en nuestra contra, aún por nuestra propia boca y aún por nuestra propia desobediencia. Y esto me lleva al quinto punto. Si nuestro Padre es un juez justo, si el cielo es una corte celestial y yo tengo un abogado quien me está defendiendo a medida que yo me arrepiento y confieso mis pecados y me alejo de aquello, yo tengo el derecho como hija amada de presentarme ante el trono celestial a pedir que cada uno de esos casos legales abiertos en mi contra, cada uno de esos pecados que yo he cometido, cada una de esas iniquidades que yo vengo arrastrando por generaciones, cada una de esas maldiciones generacionales, cada una de esas brujerías, ocultismo que se le ha hecho a los que están a mi alrededor y a mí mismo, sean en el nombre de Jesús cancelados por la sangre de Jesucristo. Yo recibí una pregunta que dice, mi amada, ¿cómo yo oro en contra de esa brujería? Número 1, preséntate ante la corte celestial a cerrar casos abiertos primeramente en tu contra, esos que han abierto tu brecha de protección. ¿Cómo así la brecha de mi protección? Acompáñame. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios, hablamos que no le demos lugar al diablo. No peques, porque eso abre una brecha en tu protección. Si tú estás airada, si tú has dejado que el sol se ponga sobre tu enojo, si tú has mentido, si tú has cometido cualquier falta en contra de Dios, eso le ha dado lugar al enemigo para venir a zarandearte como el trigo, y no solo eso, sino presentar un caso en contra de ti. Eclesiastés 10:8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Asegúrate de no estar abriendo hoyos de maldición para tu vida. En primer lugar, asegurándote que sea el Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y traiga a memoria cuáles son esos casos que se han abierto en contra tuya. Número 2, si tú has hablado palabras de maldición, la palabra de Dios dice que tu boca tiene poder, no solo para bendecir y para maldecir, sino para atar y desatar.
Ahí, en medio de la corte celestial, en tu tiempo de intimidad con el Señor, cuando ya has presentado tu arrepentimiento por esos pecados que cometiste, pidiendo que se cierren esos casos en contra tuyo, preséntate también diciendo que en el nombre de Jesús tú rompes esas cadenas por esas palabras que han atado a tu esposo y a tus familiares o inclusive amigos o personas en autoridad. Número 3, como ayuda idónea, dice la palabra de Dios dice en Mateo 19:6, ahí sí estás anotando. Así que ya no son dos, sino uno solo, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si Daniel y yo no estamos por aparte, sino somos uno solo, yo me puedo presentar ante la corte celestial en el lugar de mi esposo. Y esto es el rol de un intercesor. Robert Henderson explica en sus propias palabras que los intercesores hacen por otros lo que mientras tanto ellos no pueden hacer por sí mismos. Cuando mi esposo se encontraba enredado por las artimañas del enemigo a través de la mujer extraña y no podía salir de esos lazos, yo me presenté ante la corte celestial, cerré la puerta de mi cuarto, me fui a mi lugar secreto y le dije: Padre, yo te pido que abras las puertas de la corte celestial, porque vengo a presentarme junto a mi abogado defensor Jesucristo, en nombre de mi esposo Daniel, porque tu palabra dice aquí que nosotros ya no somos dos, sino somos uno mismo. Mateo 19, versículos 6 al 8. Padre, yo te vengo a pedir perdón por esa infidelidad. Yo te vengo a pedir perdón, Señor, porque mi esposo ha pecado contra ti, ha mentido, y empecé a narrar todos los casos abiertos que el Espíritu Santo me iba guiando. ¿Te imaginas qué hermosa esa relación del Espíritu Santo? Jesús defendiéndome, el Espíritu Santo gimiendo por mí a mi favor, diciéndome qué decir. Y mi Padre Celestial viendo a través de su Hijo Jesús mi condición, escuchando a su precioso Espíritu Santo y siendo un juez justo, cerrando esos casos en contra de mi esposo. Como ayuda idónea, no solo asegúrate de que estés bendiciendo a tu esposo, sino cumple el papel de intercesora. Ahí donde ha caído tu esposo, no te encargues de machacarlo más, de hundirlo más con tus palabras. Extiéndele tu mano, como lo hizo Jesús contigo, como lo hace el Espíritu Santo, y levántalo en oración. Y el último punto que yo quiero compartirte para prepararte para su regreso, ahora que tú conoces la corte celestial, es: vive en santidad. Vive en santidad. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está ahí viendo, sondeando cuáles son esas palabras para luego devorarte ante el trono celestial y pedir tu cabeza. Decretos de muerte que Él está tratando de poner en tu contra. Pero la palabra de Dios dice: sed sobrios. Y de ahí dice: hijitos, no pequéis. Y quiero leerte lo que dice la palabra. Dice en Mateo 5:48. A ver, busquemos aquí. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios pide que nosotros vivamos en santidad. Dios pide que nosotros no pequemos. En primer lugar, porque el pecado trae condiciones devastadoras, porque abre esa brecha de protección. Ay, cuando el enemigo viene como león rugiente, porque viene a tratar de esclavizarte a un destino que Dios jamás diseñó para tu vida. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Pero aún
Aun cuando tu pie tropezare, abogado tenemos delante de Él. Y tú jamás tienes que seguir viviendo como un hijo pecador, mendigando o tan siquiera pensando que no eres digno para entrar ante el trono de gracia celestial. Y con esa misma autoridad de hijo amado que tú eres, asimismo, cuando esos casos han sido cerrados, cuando esas palabras de bendición han sido habladas aún sobre ese valle de huesos secos que ni tú misma te crees que pueda llegar a ocurrir, asimismo tú tienes el poder de desatar esos lazos de iniquidad alrededor de la vida de tu cónyuge. Uno de los mejores consejos que yo recibí de la líder en el grupo pequeño donde yo me congregaba, estos son grupos de estudios bíblicos que se daban en casas, fue el consejo que ella me dijo. Y me dijo: Beverly, empieza a declarar con tu boca que en el nombre de Jesús y con la autoridad que a ti te ha dado Dios, tú intervienes en esa relación adúltera y tú con tu boca vas a declarar: yo intervengo en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me ha dado en esa relación y la deshago. Y llamo a ángeles que no permitan que ellos estén juntos. Y yo te digo que no quiero que esto se vuelva una repetición vana, pero que tú sepas que así como tú tienes la autoridad en tu boca, a través de la oración y de lo que tú confiesas, tú puedes empezar a declarar que esa relación adúltera que está arrastrando el alma de tu esposo al infierno es deshecha en el nombre de Jesús, y que tú llamas a esos ángeles que se encuentran en la corte celestial a favor de tu esposo, para que venga a deshacer esa relación, para que venga a poner contienda en medio de la mesa, para que ellos no sientan paz ahí al estar juntos. Porque con tu corazón sanito, más que tú querer venganza, porque tú ya has perdonado a la otra mujer, tú ya has cerrado esos casos en contra tuyo, tú estás ahora como ayuda idónea, interviniendo en la corte celestial a favor de tu esposo, para que esos lazos sean rotos en el nombre de Jesús y su alma pueda regresar a esos planes de bien y no de mal que Dios escribió desde antes que nosotros fuéramos creados. Ya no vivas más como un hijo que no se siente digno del amor y perdón de nuestro Padre Celestial, porque hoy hemos aprendido que Jesús es nuestro abogado defensor y quien se presenta ante nosotros para que esos casos sean cerrados y nuestra gloria venidera no se compare a la postrera, que sea una llena de gozo y de baile para poder seguir testificando de las maravillas del perdón, misericordia y gracia de nuestro Padre, ese juez justo para con nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente episodio.